RTP. Vamos a conversar con John Alexander Campuzano Vázquez, es doctor en ciencias, sobre la situación económica del país también, en la que entendemos es la mayor preocupación, una de las grandes preocupaciones que tiene el gobierno nacional. Sabes que ya no sé decir qué es lo más preocupante, porque en un país donde le falta todo, donde hay necesidad de todo, no sé si podemos hacer esa escala. A ver, ¿cómo está? Bienvenido, él es profesor de la Universidad Técnica de Machala, conversaremos con él sobre la crisis petrolera, el informe del Banco Central, que señala una grave crisis en Petroecuador en el tercer trimestre del 2025. Bienvenido, muy buenos días. Perfecto. A usted, gracias por acompañarnos. Según este informe, se marca una caída del 23% en la producción. ¿Esperado, economista? Bueno, esta es una agonía lenta de Petroecuador, no es solamente un producto en este país, sino que las empresas públicas petroleras, si usted comienza a revisar Ecopetrol en Colombia, manejo público tiene problemas en producción, ni qué hablar de PDVSA, yacimientos petrolíferos fiscales en Argentina manejados por el gobierno también estaban en crisis, ahora está un poco recuperándose, yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos igual. Entonces las empresas petroleras con manejo público se encuentran en crisis y cuando la administración central pone como gerentes a personas que más son amigos o simpatizantes, es muy probable que suceda esto. Además que con una constitución como la actual nuestra, que privilegia la naturaleza y que está bien, por supuesto, pero que se reserve el derecho a la extracción petrolera de los llamados sectores emblemáticos, es complicado que una empresa que necesita mucho dinero para exploración y extracción pueda cumplir con las proyecciones que se hacen de incrementar la extracción de petróleo. Entonces, estas son como unas crónicas de muerte anunciada que se van agravando cuando inclusive la cantidad de trabajadores y de empleados de estas empresas públicas, de manera específica Petroecuador, terminan obstaculizando la presencia también de personajes que pueden tener experiencia en el campo petrolero. Recuerde usted que en su momento tuvimos a René Ortiz, el secretario López, como ministro, a Fernando Santos Alvite también, y a otras personas que han tenido una experiencia, pero también la estructura jerárquica hacia abajo hace que realmente las decisiones no logren permear hacia lo que se quiere por parte de una empresa que debe ser altamente eficiente. Según el diario El Comercio, lo que provocó la caída de producción, y quiero leerlo Ujú. para no confundirme, explica que el desplome se originó por la suspensión del bombeo en el oleoducto sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE y el oleoducto de crudos pesados OCP, luego de que la erosión regresiva del río Coca y del río Loco pusiera en riesgo la integridad de la infraestructura. ¿Qué tan cierto es eso? Y si es así, ¿pudo haberse evitado o esto sucede cuando se realizan operaciones de esta magnitud? Bueno, eso ha sucedido no ahora, ha sucedido ya en muchas ocasiones, pero la capacidad de respuesta de la empresa petrolera es muy lenta, diría hasta cierto punto lerda, porque la capacidad de contratar se puso en entredicho cuando un gobierno atrás generó el famoso cambio en el giro del negocio, que le permitía contratar sin pasar por muchos requisitos de la Contraloría. Al final encontramos que eso que supuestamente iba a ser beneficioso, terminó engordando las chequeras de algunos políticos. Entonces, las empresas, desde el punto de vista público, personalmente estoy en contra de las empresas públicas, terminan volviéndose muy lentas en términos de respuesta a algo que desde el sector privado pudo haberse prevenido con mucha anticipación. Pero el detalle es que esa no es toda la explicación. La explicación de la caída de la producción petrolera está en el cierre del ITT, imagínense, en el bloque 43, los ecuatorianos votando por producir menos petróleo. Está en la falta de exploración de nuevos yacimientos en el Ecuador. Está paralizado desde algún tiempo el nivel de exploración porque solamente poner una perforadora estamos hablando de millones de dólares que no se está ejecutando. El dinero de la compañía petrolera no se está reinvirtiendo y es un grave problema que ahora nos está pasando factura. ¿Es reversible? Por su- ¿Y de a cuánto nos toca, economista? Es la por, parte su- más compleja. por supuesto que es reversible, pero eso implicaría un cambio
un cambio muy fuerte, por ejemplo, en el artículo, desde el artículo 313 Dale. al 316 en la Constitución, que habla sobre los sectores emblemáticos. Ninguna empresa quiere venir a hacer contratos de participación porque entiende que en cualquier momento un gobierno, ante la falta de arbitraje o la inconsistencia de la ley, podría ser sujeto a una reversión de lo contratado. Ya tenemos casos muy concretos con Perenco, Harley Burlington, Oxy, la anterior Occidental. Y entonces es reversible, sí, pero se necesita una fuerte decisión gubernamental para quitarnos la idea de que Petroecuador puede ser sustentable siguiendo en manos del Estado. Buenas tardes, ingeniero Andrés Merino lo saluda. Y aquí Hola Andrés. quisiera regresar hacia la consulta popular, donde, bueno, la mayoría de ecuatorianos dijeron, estamos a favor del cierre del Yasuní ITT. Ajá. Y eso pues va a tener que implementarse dentro de un tiempo que ya fue otorgado inclusive por la Corte Constitucional. Mi pregunta es la siguiente. Bajo su experiencia, ¿en qué tiempo esto realmente se tiene que desmontar? Y segundo, ¿cuál sería el impacto neto que tendría sobre todo en la explotación de recursos petroleros y en barriles por día que actualmente se espera que incrementen? Mira, te soy sincero, el gobierno no va a mover un solo dedo para tratar de cerrar el ITT. Va a tirar la pelota hacia adelante buscando algunas justificaciones. Eso representa algunos cientos de millones de dólares de poder cerrar. Es más fácil abrir los huecos que poder cerrar toda esa infraestructura. En términos aproximados, eso estaba representando unos 1.200 millones de dólares en dinero para el fisco mensualmente. Entonces, ¿cómo se reemplaza esos 50.000 barriles aproximadamente que salían de ahí? Mientras tengamos un montón de locos furiosos ambientalistas que están financiados por ONG europeas, es complicado cuando la Constitución también lo permite a través de esas famosas consultas previas. Es decir, queremos tener de todo, pero sin asumir las consecuencias Del de impacto. cerrar los dineros que nos da el petróleo. Solamente en un país de locos se puede pensar que teniendo recursos en el subsuelo, se deben quedar ahí para pedir más servicios, más bienes, más dineros a los presupuestos, por ejemplo, de los organismos seccionales. O sea, en este momento decir el costo neto aproximado es de 1.200 millones, pero puede incrementarse por lo que se llama el lucro cesante de no tener Sí. esa plata a tiempo. Y ahí, ingeniero, como ya lo comentábamos, había unas expectativas bastante elevadas para que en el año 2026 se pueda incrementar pues esta producción petrolera que tenemos en el país. ¿Esta expectativa viene dada en base a qué? ¿A explotar de mejor forma, ser más eficientes en la producción petrolera de los campos que ya maneja Petroecuador? ¿O en posibles nuevas exploraciones y nuevos desarrollos que se puedan dar el siguiente año? Bueno, la idea era básicamente poder explorar el famoso campo Amistad y tratar de llevar la exploración al mar y incrementando también el volumen de extracción en los campos maduros que tiene el país. Pero nada de eso se ha dado porque en realidad Petroecuador necesita mucho dinero. Y en la crisis que atraviesa el país, muchos de esos dineros se comienzan a ir a otros sectores. Esa es la realidad, no hay dinero y no se puede atraer inversión bajo las condiciones establecidas en la actualidad. Entonces, plantear una reforma a la Constitución que permita atraer inversión es urgente. ¿Qué tanta capacidad de manejo puede tener el presidente de la República de cara a una Claro. reforma constitucional? Porque la consulta fue negativa y habría que ver si suman los votos para entablar alguna reforma que podría dar tranquilidad. Si bien es cierto, el riesgo país ha caído, significa que por la parte fiscal los países y los acreedores pueden estar viendo que la recuperación tributaria es buena, pero no necesariamente eso va a traer inversión en el campo petrolero. Sabe que me siento un poco identificada con sus palabras al decir que este es un país de locos, o por lo menos hay analistas de locos, y voy a explicarle mi caso. Por lo menos han pasado puede ser unos 10 años que vengo escuchando mensajes contradictorios entre que ya no nos preocupemos por la inversión en petróleo porque estamos viviendo una época post
petrolera, que estamos, que Europa ya está enfocado en nuevas formas de generar energía, aunque la misma Europa ha tenido que ir cambiando su Y retrasando cronograma, también. pero tirando la pelota porque se dan cuenta que no se alcanza, que no es suficiente y en fin, por diferentes razones. Y luego tienes a alguien que dice no es necesario seguir invirtiendo ni explotación ni exploración, es decir, no reparemos la refinería porque esto ya se está acabando. A Ecuador le queda muy poco tiempo de petróleo por sus reservas. Y luego también dices no es necesario invertir en una refinería porque esto ya se está muriendo. Entonces, no entiendo. No sé qué nos estamos definiendo como país, o sea, o le sacamos hasta la última gota de lo que se pueda con el menor impacto posible, o decidimos ya no tener ningún tipo de inversión. Mire, hay una moda ambientalista que ya no tiene ya algunas décadas, y esa moda nos llegó incluso al Ecuador cuando le cambiaron el nombre del Ministerio de Recursos Naturales por el Ministerio de Recursos y Transición Ecológica y otras tonterías más. No hemos hecho ninguna transición ecológica. No tenemos planes de transición ecológica. Nos metieron hace algunos años el cambio a la matriz productiva, y esa matriz productiva que decía que tenemos que dejar los hidrocarburos en tierra para dedicarnos a producir energía hidroeléctrica, eólica, fotovoltaica y un montón de cosas más. En realidad que los planes no estuvieron nunca presentes. Entonces, dentro de esa moda, los gobernantes también quieren quedar bien y no dicen la verdad. Y la verdad es que Petroecuador camina a quebrar, si no está quebrada ya, no tiene balances auditados, no se sabe realmente cuánto es la rentabilidad de Petroecuador. Y no solamente de Petroecuador, de muchas empresas públicas. Entonces, si este gobierno quiere mostrar transparencia, como yo les escuchaba hace unos instantes, hay que entrar a mostrar las empresas públicas. ¿Cuál es el nivel de rentabilidad de las empresas públicas? Y decirle a la gente, no vamos a dar paso a estas locuras medioambientales que hacen que Ahora, grupos ambientalistas terminen apoyándose de campos petroleros cuando necesitamos justamente recursos. Me da la impresión Necesitamos. que a usted no le gusta la onda ambiental. No sé por qué tengo esa ligera yo tampoco soy impresión. Yo fanático. tampoco. No, está bien. Era sarcasmo, No, Andrés. la onda ambiental sí me gusta, Ajá. pero la onda ambiental se hace con Consciente. dinero, no se hace con buenas intenciones. Y entonces por eso se creó esa famosa transición ecológica. La transición ecológica solamente se puede hacer a partir de los recursos que están en el subsuelo. No podemos transicionar a nuevas energías cuando no hay dinero, y eso no lo están entendiendo. Por eso que el Ecuador perdió un momento importantísimo en una reforma constitucional que para muchos analistas decían que lo iba a poner más débil al presidente. Yo consideraba que era un momento interesante para poder cambiar estas ataduras que nos da Montecristi respecto a la naturaleza. Hay que respetar la naturaleza, por supuesto que sí, pero ¿cómo la puedo defender si no tengo recursos? Hoy estamos atados. Ingeniero, Sí. sí, lo conversamos en el panel hace unos días sobre cuáles son de esas empresas, cargos públicos, instituciones donde nunca te gustaría ir. Y una de esas empresas que salió en la conversación fue Petroecuador. Y sí nos da mucha curiosidad, ¿no? Porque ya son más de 8 o 9 gerentes que ha tenido Petroecuador. Chica. Y sin Y ahí, estados financieros. bueno, sin absolutamente nada. Y ahí sí quisiera entender, una vez que uno se sienta en ese cargo, lo nombran gerente, Ujú. ¿cuál es el día a día o cómo asume uno ese reto a sabiendas de todos los desafíos que tiene esta empresa pública? Mire, el grave problema cuando uno lo designan para ese tipo de cargos es que entra solito. Y cuando uno ingresa a una empresa de la envergadura de Petroecuador o de CNT, uno tiene que entrar con un equipo previamente definido, removiendo toditos los funcionarios que son de compras públicas, procuraduría, lo que es el departamento financiero, porque si usted entra solo hacia abajo, la burocracia grasosa lo termina absorbiendo. Entonces es lamentable que mucha gente con perfiles muy buenos en el campo petrolero terminen firmando cosas que nadie les hace caso. Vulgarmente le decimos nadie le para bola. Ujú. Entonces, lo que pasa es, de café en café, de reunión, toma decisiones, pero hacia abajo las vuelven tan lentas que la gestión se vuelve intrascendente después de 3 meses. Las respuestas pueden ser inmediatas por parte del gerente, pero los burócratas en la parte operativa los terminan entorpeciendo y sacando porque no pueden nada que mostrar
después de un tiempo en el cargo. Ese es el problema. Y los presidentes de la República, algunos entienden bien y otros no. Si no se cambia la estructura y si no se achica esa cantidad de gente que está en los cargos burocráticos, es difícil. Pero este gobierno tampoco quiere parecer malo frente a empresas públicas que tienen sindicatos muy fuertes, como en el caso de Petroecuador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Un abrazo para usted. Muchas gracias. RTP